sí. Le damos entonces, ahora sí, la bienvenida al doctor Gorka Uribe. Un placer para nosotros en la Sociedad Venezolana de Toxicología tenerlo con nosotros, farmacéutico, docente de la Universidad del País Vasco, investigador, fundador y CEO de Geroa Diagnostic, una empresa que está trabajando ahorita en la búsqueda de biomarcadores para diagnóstico de Alzheimer a partir de la saliva de pacientes. La Sociedad Vasco-Navarra le acaba de conceder el premio Aire Berry 2023 a la divulgación científica por su trabajo en la prevención del tabaquismo. Además, ha sido nombrado hace poco también científico de farmacología más influyente del siglo XXI por la Universidad de Stanford. Y lleva también, que porque tenemos por allí, y aprovecho para hacerte la cuña, profe, a un colega de, creo que es Guatemala o El Salvador, si no me equivoco, que me escribió esta mañana que estaba interesado en información y en docencia, y le dije que tenías el posgrado de farmacocontaminación también por la Universidad del País Vasco. Hoy vamos a tener entonces el tema de farmacia sostenible. ¿Eso es posible? ¿Es posible una farmacia responsable desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y por supuesto desde el punto de vista económico? ¿Se puede minimizar el impacto negativo en el entorno y efectivamente contribuir al bienestar de la comunidad a largo plazo? Para esto tenemos entonces al doctor Gorka Uribe. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu presentación, Yolanda Ángel, por la invitación también. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Sé que ha sido un poquito complicado porque el pasado fin de semana justo llegué de un viaje largo. La verdad es que fue complejo, ¿no? Sobre todo por mis horas de sueño y la verdad es que estaba absolutamente destrozado. O sea que yo creo que lo hemos hecho bien en posponerlo. Y bueno, pues efectivamente, he preparado una conferencia que viene un poco a hablar de eso, ¿no? De la farmacia sostenible y de la farmacontaminación. Y si me apuran, les diría que es una especie de aperitivo de lo que hacemos en este posgrado de farmacontaminación y farmacia sostenible. Yo soy el director del mismo, contamos con cerca de 40 profesores, hay unos 15 que están en la lista Stanford de los más influyentes del mundo en esta materia. Casi prácticamente cada una de mis diapositivas se traduce en una conferencia, ¿no? De algún experto, ¿no? Por lo tanto, esto que les voy a contar ahora es básicamente algo concentrado, cuál es el problema, cuáles son los aspectos que hay, siempre desde esta perspectiva que estamos desarrollando aquí en España, en Europa, donde hay una sensibilidad bastante importante a este tema. Bueno, si te parece, Yolanda Ángel, y me dejas compartir, pues voy a ello. Ahí pues, Ahí se ve. Vale. perfecto. Igual, si le doy así, ¿ven ustedes bien? Sí, por supuesto. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía la doctora, pues yo soy catedrático de farmacia de la Universidad del País Vasco. Les voy a pedir una cosita, igual es interesante que silencien todos los audios porque oigo algo de retorno por ahí, algo de ruido de fondo. Si silenciamos todos, yo creo que es mucho mejor y así luego ya hablamos un poquitín. Y bueno, pues trabajo básicamente en el País Vasco, aquí en el norte de España, aunque bueno, realizo una actividad importante con diferentes grupos de investigación. Quizás también me puedan conocer por mi actividad divulgadora. Decía Yolanda Ángel que me han dado un premio, es un premio básicamente a la divulgación científica digital. Tienen aquí mi cuenta ahora en X, ¿verdad? Donde hay una comunidad ya cercana a los 114.000 personas interesadas en salud, en ciencia, etcétera. Entonces, bueno, siempre que quieran ustedes aprender o al menos estar informado con una cuenta que gira en torno a algunos de estos problemas que nos atañen hoy en día, pues están ustedes más que invitados. Y miren, yo hoy les quería hablar precisamente un poquito de la relevancia que tienen, pues bueno, algunos aspectos ligados a la emergencia climática, ¿no? Que tenemos hoy en día y que ustedes conocen bien, ¿no? Se está celebrando la COP28 en Dubái, se está hablando de calentamiento global, de emisiones de CO2. Existe un problema evidente de contaminación
inducida, catalizada por el ser humano. Yo creo que es más que evidente, no solamente petróleo y otros hidrocarburos, sino también plásticos, microplásticos, otros componentes químicos. Existe, bueno, pues una preocupación, ¿no?, por lo que es la salud climática del planeta, donde el clima, pues lo estamos viendo, ¿no?, se está modulando de una manera más avanzada. Esto está trayendo lugar también a muchos problemas de salud pública. Por ejemplo, el número de zoonosis, de enfermedades de transmisión a partir de animales está aumentando. Lo hemos vivido, ¿no?, además con una reciente pandemia, y como pueden ver, entre otros problemas, el ser humano se encarga también en muchos casos, a pesar de las evidencias científicas, de ser un negacionista, ¿no?, un negacionista que niega precisamente todos estos cambios y alteraciones que se están produciendo. Y todos estos aspectos que yo les he hablado en la diapositiva anterior, no piensen que están ligados a cualquier área excepto a la salud. Al revés, ¿no?, están íntimamente conectados e impactando en la salud, ¿no? Como decía una editorial en 120 revistas que se publicó en el año 2021, la salud del ser humano está siendo, ¿no?, atacada, está siendo alterada claramente por muchas de estas situaciones inducidas por la presencia, ¿no?, del ser humano, por sus consecuencias y por sus derivaciones. Por lo tanto, yo creo que es bueno que en esta conferencia uno de los primeros aspectos, y va a ser el guión central, es que hablemos de One Health, de salud única. Es un concepto importante, es un concepto que interconecta, como saben ustedes, la salud humana, la salud animal y la salud, digamos, medioambiental. Los tres conceptos, como el vértice de un triángulo, están estrechamente vinculados, y obviamente la alteración de alguno de ellos genera problemas en el resto, ¿no? Lo estamos viendo con diferentes casos y sucesos que se está produciendo, ¿no? Me gusta esta declaración también que se producía en relación a la salud por parte, ¿no?, de diferentes asociaciones médicas mundiales, y es que no existe farmacia, no existe medicina que sea perfectamente ética, ya no porque vaya a proteger al ser humano o vaya a proteger a la vida animal, sino sobre todo si no es sostenible, ¿no? Por tanto, este concepto me parece muy importante, un concepto que posiblemente ya Yolángel, que me sigue también en redes sociales, en Twitter, conoce. Hace poquito he publicado este libro que se llama Salud Global, os lo enseño la imagen porque tengo aquí alguna que otra separata. Y es un libro que, bueno, habla un poquito de eso, ¿no?, de lo que es el concepto de salud única y de cómo la alteración que se está produciendo en alguno de estos vértices está dando lugar a más morbilidad y más enfermedad. Pero bueno, hoy me pedíais hablar de farmacia sostenible, me pedíais hablar de los fármacos. No lo voy a hablar desde el punto de vista de la eficacia y la seguridad, no lo voy a hablar desde esa perspectiva, no vamos a hablar de ensayos clínicos, de nuevos fármacos, vamos a intentar modular cuál es la perspectiva medioambiental de los medicamentos, porque también pueden ser considerados contaminantes de interés emergente. Sí, además de otro tipo de sustancias químicas, los fármacos también se pueden considerar contaminantes medioambientales, no básicamente porque este concepto sea nuevo, es porque ya se conoce, de hecho, sino porque la preocupación en relación a las consecuencias, además de las propias evidencias que hay al respecto, van aumentando, yo diría que casi semana a semana, día a día. Y fíjense, si observan un poquito lo que es esta gráfica y ven el cambio que se ha producido desde los años 50, ¿no?, en algunas materias que repercuten en cierto modo, ¿no?, en la crisis medioambiental climática que tenemos, el incremento del CO2, la población humana que está en auge, o por ejemplo aspectos como los componentes químicos, pero si ven cuál es el consumo de medicamentos, casi el crecimiento es exponencial. Es así, se está produciendo un incremento brutal, muy importante, básicamente derivado de algunos aspectos, sobre todo de la enfermedad, digamos, crónica, que cada vez es más persistente, entre otras cosas, porque cada vez vivimos más años. Y esto es un problema importante. Fíjense que aquí hablamos de 4,5 millones de dosis consumidas en el año 2020 antes de la pandemia, ¿no?
Y la verdad es que cualquiera de las etapas, ¿no?, en las que consta el ciclo de la vida de un fármaco, prácticamente desde la producción, su distribución, hasta su propio uso, puede ser condicionante y responsable de la entrada del fármaco a nivel medioambiental. Esto se produce no solo por la línea marrón, que es la veterinaria, sino por las líneas azules, básicamente el consumo humano. Y es que las plantas depuradoras no están diseñadas para limpiar fármacos a partir de esas aguas residuales, y esto genera pues que acaben en nuestros efluentes, que acaben en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros pantanos, incluso en nuestros mares, y que vayan de alguna manera entrando en lo que es la vida animal, ¿no? Bien sea a través de pues, invertebrados, el consumo de determinados peces, que posteriormente son consumidos en la cadena trófica, llegando a mamíferos, etcétera, ¿no? Esto es un poquito la imagen que tenemos hoy en día, digamos, del consumo de medicamentos. Me van a esperar 5 segundos, ¿eh? Aquí estoy de nuevo. Bueno, pues esto es un poco la vida del ciclo del medicamento, que muchas veces no se conoce porque se cree que acaba en cuanto digamos, sale del organismo, ¿no? Y esta razón básicamente se debe a que los fármacos están diseñados para ser estables y lo son también a nivel medioambiental, tienen efectos a concentraciones bajas y esto provoca que entren y que tengan efectos incluso en invertebrados, en peces y en otros vertebrados. Y lógicamente, como saben ustedes, como compartimos muchos mecanismos y señales biológicas, pues pueden ejercer perfectamente sus efectos farmacológicos en organismos no diana, a los que inicialmente no estaban diseñados, ¿no?, encaminados. De hecho, también unos 300 a 600 fármacos tienen una estructura tipo PFAS, que son estos poli o perfluoroalquilados, que son componentes, como ven, que tienen flúor o la fluorina, tienen el carbono, son altísimamente estables. Estas sustancias PFAS pueden entrar en el organismo, además, a través de alimentos, de agua, etcétera, y se conoce que son disruptores endocrinos. Esto es, hay algunos fármacos que, además de que no se limpian, luego permanecen estables, prácticamente como si fueran minerales, y hay documentos que hablan de que durante décadas algunas de estas sustancias químicas pueden estar perfectamente en el medio ambiente. Yo, que llevo dando clases 20 años en la universidad y hablaba básicamente de lo que es el concepto LATME, que cualquiera que haya estudiado farmacia conoce, ¿no?, desde la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos. Yo creo que hay que pasar de esta visión tan antropocéntrica a una visión más holística. Hay que realmente observar que la vida y ciclo del medicamento no es solamente lo que ocurre en el ser humano, sino que tiene que estar perfectamente integrada con su impacto medioambiental, ¿no? Tenemos que considerar ese LATME como un plus adicional, donde hay una fase posterior que ya puede impactar a nivel medioambiental. Y yo les quería dar simplemente una clase de ejemplos, ¿no?, para que ustedes vean hasta qué grado la presencia de medicamentos en el medio ambiente es importante. Miren, en el momento actual se cree que cerca de 1000 fármacos han sido detectados, en concreto un poquito más de 990 en matrices medioambientales. Estamos hablando de que de los 4000 fármacos disponibles hoy en día, prácticamente un 25% ya se han detectado en matrices. Posiblemente haya más, y además están en forma de cócteles donde se pueden encontrar sustancias, trazas en algunos casos también, de muchísimos fármacos utilizados no solamente por el ser humano, sino, ojo, también a nivel veterinario, ¿no? Básicamente esta contaminación es global, esta contaminación es total, ¿no? Prácticamente está extendida por todo el planeta, ¿no? En un trabajo que se realizó por el grupo del profesor Alistair Boxall, midiendo contaminación de medicamentos en más de 250 ríos y, como pueden observar, 137 países, bueno, pues observaron que realmente, primero, la contaminación era prácticamente extendida, general, en todos los ríos, y además en el 25% de los casos en los que se encontraron medidas de presencia de fármacos, las concentraciones podían ser declaradas no seguras. Estos podían tener un impacto ecotoxicológico. Y claro, yo no sé muy bien
cuál es la realidad en América, en Centroamérica, en Sudamérica, en sus correspondientes países, ¿no? Pero aquí sí que los medios de comunicación se empiezan a hacer eco, ¿no? Empiezan a hablar de la contaminación por fármacos, empiezan a darle importancia mediática. Incluso, fíjense, ha habido medicamentos que se han detectado en la Antártida, para que vean ustedes el grado de extensión que pueden tener realmente la contaminación de medicamentos. Estamos hablando de fármacos pues, como los antidepresivos, analgésicos, antibióticos. Yo les pongo ahí algunos ejemplos. Otros marcadores antropocéntricos son la nicotina, los filtros solares, etcétera. Bueno, pues han aparecido tanto en aguas dulces como en aguas marinas de la Antártida, ¿eh? Y como les decía, pues miren, nicotina, cafeína y filtros ultravioletas son básicamente también muestras del paso del ser humano por este planeta, ¿no? Y uno de los aspectos que indudablemente preocupa a la comunidad científica es que haya presencia de antibióticos en concentraciones no lo suficientemente elevadas, pero sí importantes como para inducir genes de resistencia. Claro, cuando las bacterias que están en determinadas localizaciones medioambientales se topan con concentraciones antibióticas no lo suficientemente elevadas como para matarlos, pero sí para inducir genes de resistencia, se promueve uno de los grandes problemas que tenemos hoy también con todos los antimicrobianos, y es que esa resistencia está aumentando. Miren, en 2050 se habla de que 10 millones de personas pudieran fallecer por este tema, ¿no? O sea que es un tema importante que también tiene unas consecuencias relevantes. Y desde el punto de vista de los efectos, porque una cosa es que haya presencia de contaminación de medicamentos y otra cosa es qué efectos pueden inducir. Pues miren, les quiero hablar de posiblemente la consecuencia más importante que se ha registrado hasta el momento, y es el caso que ocurrió hace más de 20 años en zonas de India y Pakistán, donde bueno, existía y vivía uno de las especies, digamos, de buitre más prevalentes, ¿no? en el planeta. Era una de las especies que contaba con un mayor número de animales, ¿no? Y prácticamente en pocos años desapareció el 99,9% de los buitres, ¿no? Ante la sorpresa de los científicos que no sabían si era un patógeno, era una infección, qué estaba ocurriendo, un hongo. Bueno, se dieron cuenta que el responsable era el diclofenaco, el antiinflamatorio, el que se conoce como Voltaren, ¿no? Porque se utilizaba a nivel del ganado, y cuando los animales morían, en las carcasas, como pueden ver en la imagen, pues comían los restos los buitres. En esa piel y en esos tejidos existía Voltaren, que es altísimamente nefrotóxico para los buitres, acabando, como digo, casi con toda la especie. Prácticamente la rapaz más abundante del mundo pues sigue hoy en día en peligro crítico de extinción. Por cierto, al desaparecer esta rapaz, ese nicho ecológico lo ha ocupado otros animales, ¿no? Entre ellos pues algunos perros salvajes, etcétera, que han traído pues, patologías, enfermedades como la rabia, y de hecho en determinadas localizaciones donde ha ocurrido este hecho se ha visto que la mortalidad humana ha aumentado. Otro caso muy paradójico es el de los ornitorrincos, ¿no? Publicado en el 2018 en Nature Communications, un grupo australiano observó que en los ornitorrincos del país existía una dosis de antidepresivos que era la mitad del ser humano. Esto se debe a su dieta insectívora y al hecho de que se vaya bioacumulando, ¿no? en el tejido de estos animales, pues esas concentraciones de fármaco, ¿no? Claro, esto generó una alarma social. De hecho, hubo una alerta y unos, digamos, movimientos sociales en contra de la psiquiatría, en contra de estos fármacos, ¿no? Con una clase de consideraciones sociales, emocionales, si me apuran también, bueno, pues psicológicas para los pacientes enfermos muy relevantes, ¿no? Por ello, para nosotros es muy importante a la hora de estudiar este tema. Primero, hablar en positivo, intentar promover una farmacia sostenible y no olvidar tampoco que los medicamentos son esenciales. Nada de lo que digo yo aquí hoy va en contra de eso, de esa máxima. Simplemente esto hay que conocerlo y hay que intentar también trabajar en ello, ¿no? Miren, hoy, esta última semana en mi país ha habido bastantes noticias al respecto. Si quieren tener algo más de cobertura, les recomiendo, ¿no? ferventemente que vayan a mi Twitter, a mi X,
tiren del timeline, vayan mirando y verán cómo a mediados de la semana pasada hicimos público nuestro trabajo en delfines, delfines que quedaron en esos puntos rojos y verdes varados, y tuvimos el acceso a tejido del delfín, sobre todo músculo, grasa, también hígado, y pudimos analizar un total de 95 fármacos para encontrar por primera vez en la literatura científica la presencia de 3 fármacos en el tejido de estos delfines: la orfenadrina, el pizotifeno y la prometacina. 70% de los individuos bueno, pues tenían realmente 7 de los 10 delfines, tenían al menos uno de los fármacos, y por cierto son delfines que se recogieron durante un periodo de 5 años, con lo que realmente refleja que no es una cuestión anecdótica de un momento, sino que algo que nos llama poderosísimamente la atención, ¿eh? Hay algunos vídeos ahí muy interesantes. Bueno, este es el problema, ¿no? ¿Qué se puede hacer como solución, ¿no? Siempre que hay una contaminación de algo, hay 2 formas de actuar: contaminar menos o limpiar lo contaminado, ¿no? Desde luego, el problema no es sencillo, porque afecta a muchos colectivos eh, que van no solamente del ámbito sanitario, sino también del ámbito regulatorio, del ámbito social, político. Es complejo, ¿no? Pero, como les decía, se puede actuar en el origen, esto es, preventivamente, primero, pues promoviendo medidas no farmacológicas. Yo sé que suena atópico, pero siempre que la población coma mejor, intente hacer ejercicio, tenga cierta actividad cognitiva, tenga buenos hábitos de vida, pues la estadística dice que va a enfermar menos, ¿no? No hay mejor medicamento para el medio ambiente que aquel que no se consume. Pero bueno, yo soy farmacéutico y sé que en determinados momentos es absolutamente necesario tomar una clase de fármacos, pues para corregir ese problema, ¿no? Médico que uno sufre. Por lo tanto, en ese caso hay que promover un uso racional del medicamento. Hemos publicado un artículo en el 2021 que dice: hay que redefinir el uso racional del medicamento integrando la filosofía One Health, integrando el concepto One Health, el de salud única, porque ya no solamente es cuestión de la eficacia y seguridad, que por supuesto es esencial, es lo principal, también hay que tener en cuenta cuál es el impacto que tienen esas sustancias a nivel del planeta, ¿no? ¿Por qué no hay que intentar diseñar medicamentos cada vez más verdes, ¿no? Esa green pharmacy, ¿no? Intentar que sean sostenibles desde el diseño, ¿no? Hay algunos ejemplos en propranolol bastante interesantes, que sean biodegradables, que sean degradables en el medio ambiente, etcétera. Hay determinados proyectos europeos que están trabajando en este fin, ¿no? Hay quien dice también que hay que promover escuela de la ecoprescripción, ¿no? Y ahí está Christian Doughton un poco para hablar de ello, ¿no? Sobre todo para intentar realmente que en el futuro haya una prescripción que ya no solamente hable del beneficio, eficacia, riesgo, sino también tenga en cuenta, sin duda alguna, lo que es el propio impacto que tiene a nivel medioambiental. Quiero decir que si tenemos que prescribir un antihistamínico y tenemos a disposición 10 antihistamínicos, de los cuales uno es altísimamente tóxico para el medio ambiente, elijamos otro que no lo sea, siempre y cuando sea igual de eficaz y seguro para el paciente, ¿no? Yo creo que este tipo de aspectos son también muy importantes. A mí me parece muy bien también trabajar en la difusión, divulgación, en la formación, ¿no? Todo lo que es educación y docencia. Ahora, gracias a Yolángel, tengo esta oportunidad de contactar con todos ustedes, pero también hemos pensado hacer otro tipo de actividades transversales, y ahí está el posgrado que hacemos en la universidad. Es pionero en toda España. Yo creo que no hay otro igual en el mundo donde se hable de esta materia con tanta extensión y calidad, ¿no? Bueno, estos son algunos de los aspectos que me parecen relevantes, pero como les digo, también hay que intentar solucionar al final, ¿no? Y para ello hay diferentes planes que vayan por mejorar la limpieza y depuración. Miren, aquí hay una propuesta de normativa europea que dice que para el 2050 las estaciones depuradoras que están en este continente tendrán que eliminar el 80% de este tipo de sustancias, ¿no? Vamos a ver qué tecnologías se pueden desarrollar que sean coste eficaces, ¿no? También mejorar la gestión de los residuos. Muchas veces el problema de la contaminación viene de medicamentos que se echan a propósito al baño porque no se quieren tirar a la basura, o no hay puntos
realmente de recogida. En España tenemos el sistema SIGRE, que probablemente ustedes conozcan, que está funcionando estupendamente, pero que tiene puntos de mejora, sobre todo en el ámbito hospitalario y también a nivel veterinario, ¿no? Quién sabe, hay algunos expertos que hablan de mejorar o de adaptar las fechas de caducidad. Y es que fíjense, casi 9 de cada 10 medicamentos se les podría alargar la fecha de caducidad. Igual no es cuestión de fabricar tanto, sino, de, repito, ¿no?, de adaptarlos mejor. Igual con las estabilidades, ¿no?, que yo sé que es un tema complicado, pero que en muchos casos los medicamentos que tú no vayas a utilizar, si han permanecido estables y en condiciones adecuadas, podrían ser reutilizados de otra manera. Bueno, hay diferentes formas y trabajos que están un poco en ello y quería ir despidiéndome hablándoles de la iniciativa en este sentido que estamos realizando en el País Vasco. Se llama Basque Sustainable Pharmacy. Es un proyecto que tiene investigación, desarrollo, difusión y divulgación. Comenzó ahí durante la pandemia. Poquito antes ya estábamos trabajando. Hicimos un acuerdo con las entidades más importantes de nuestro entorno social, cultural y político e incluso empresarial. Hemos ido publicando artículos de gran calado, tenemos un artículo en Lancet. Les pediría, si quieren, que se lean el trabajo de Greening the Pharmacy. Yo estaré encantado, si quieren, vía Yolángel, de hacérselo llegar. Es un trabajo de 2 páginas publicado el año pasado, pero que habla, ¿no?, de la necesidad de seguir investigando y también de intentar limitar lo que es el impacto ecológico de los fármacos, ¿no? Y sin duda alguna, bueno, hoy les he hablado de un concepto que no solamente está íntimamente ligado al concepto One Health, al concepto de salud única, sino también estrechamente relacionado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que en un trabajo que publicamos, 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están alterados, íntimamente ligados a la farmacontaminación y, por tanto, para poder conseguirlos también necesitamos una farmacia sostenible. Bueno, en fin, yo quería simplemente despedirme. Eh, Antes de cortar la emisión con ustedes, esta pantalla, y poder vernos todas las caras, tienen ustedes ahí mi email, lo pueden ver, gorka.oribe@ehu.eus, para, bueno, cualquier cosa que necesiten, ¿no? Si necesitan información científica o cualquier aspecto, pues yo estaré feliz de compartirla con ustedes. Y luego tienen, bueno, pues mi Twitter también, donde también pues es una manera de contactar, ¿verdad? Yolángel, y así lo hicimos para esta conferencia. Creo que siempre es una buena forma de, digamos, difundir y divulgar contenidos científicos de interés. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros encantados de tenerte aquí, como te digo. Excelente presentación. Y el profesor Alexis Morales de la Universidad de Mérida, farmacéutico también. Bueno, en primer lugar, agradecerte, doctor Gorka, por tu excelente presentación. Nos haces tener una gran reflexión como docentes de universidades de Latinoamérica y Centroamérica. Evidentemente conozco el tema por ti, te sigo. Fuiste alguien que me ayudaste mucho durante la pandemia, durante la COVID-19. Siempre compartía lo mejor de lo mejor y yo discutía acá con mis médicos. Eso no tiene evidencia, lo acabo de leer que lo publicó el doctor Gorka. De verdad que fue una gran ayuda. Una vez te escribí también sobre el curso de farmacocontaminación. Y bueno, mira, quisiera saber qué información manejas de las universidades de Latinoamérica y Centroamérica en este programa tan importante que ustedes ya están trabajando. Yo de verdad, te lo juro que esta grabación la voy a compartir con mis estudiantes de la universidad. La compartiremos para que todos los profesionales de la salud veamos ese impacto y lo que tú decías. Solo aprendemos qué pasa en ese proceso LADME, pero qué pasa después en esa fase que tú lo hablabas muy bien. Mira, para nosotros, imagínate en nuestros países que la automedicación es enorme, donde el uso irracional de antibióticos es impresionante. Yo no quiero ni imaginarme qué pasará con estos problemas de farmacontaminación en mi país. Mi pregunta es esa. ¿Algunas otras universidades de Latinoamérica, Centroamérica? Bueno, vamos a ver, ya sabe usted que, bueno, lo primero, muchísimas gracias por sus palabras de afecto, por seguirme en redes sociales, especialmente en momentos tan duros como eran la pandemia, y también por hacerlo ahora.
Y bueno, yo creo que se va haciendo camino, ¿no? Al andar, hemos ido consolidando este proyecto un poco en nuestro entorno más cercano. Y a mí sí que me gustaría, ¿no? Ya que se está acercando el periodo navideño, ¿no? Y uno empieza a hacer reflexiones, pide regalos y tal, pues yo tengo la idea de crear una especie de red que gire en torno a este concepto también con, digamos, facultades, universidades latinoamericanas, si me permiten, ¿no? Que vaya desde donde acabo de venir, de México, donde tengo pues relación con Ciudad de México, con Guadalajara, donde hay grandes universidades, pasando por República Dominicana, por supuesto Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Intentar buscar la forma pues para poder articular, digamos, una red de colaboración donde bueno, pues se puedan compartir determinadas conferencias, se puedan compartir determinados trabajos científicos, etcétera, ¿no? Para mí va a ser una de las tareas también de cara al 2024 y por eso, bueno, aprovecho esta llamada, esta oportunidad también, pues para mostrarles, ¿no? Mi interés de desarrollar una red en ese sentido y de buscar gente que sea activa, que esté animada, que esté con ganas de aprender y de profundizar en este concepto, precisamente para que integremos un mapa donde haya diferentes grupos. Eso sí, tienen que ser grupos activos, grupos con interés en profundizar en este aspecto de la farmacia sostenible. Doctor Rafael Muchas Amaro, gracias. Gracias. está su Desde ya micrófono, cuenta, Rafael. desde ya cuenta con nosotros en la facultad. Estoy dispuesto. Muy bien, muy bien. Vamos, yo les tengo que decir que si todo va bien, uno nunca sabe, ¿no? Pero es posible que a finales de febrero tenga la oportunidad de viajar a Venezuela, concretamente a Caracas. Si todo va bien, pues allí, por allí estaré, aunque sea unos días. Perfecto. Allí tenemos pendiente una reina pepillada y una cerveza Zulia. Profesor, el profesor Alexis Morales se viene desde Mérida y el doctor Rafael Amaro se viene desde Apure. Rafael Amaro, tienes la palabra. Farmacéutico, divulgador, excelente niño también. Yalisa levantó la mano, Yalisa hablar, la doctora. Profesora Yalix Aular de la Universidad de Carabobo, docente titular, investigadora también. Profe. Buenas tardes, voy un momentico, tengo problemas con la cámara, voy a abrir solamente para presentarme con el doctor Oribe. Buenas tardes para toda la audiencia. Encantado de escucharlo. Yo, a diferencia de muchos de los de quienes estamos presentes acá, pues no le conozco, no lo sigo por las redes, pero me parece excelente su presentación y no solo eso, sino el trabajo que está realizando, que es profundamente valioso. Y yo me he acercado a él a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, porque ellos trabajaban con bioremediación y en algún momento se acercaron a nosotros para hablar de ese tema, que en España en ese momento estaba bastante en boga. Estoy hablando de inicios del 2010-2012. Igual que el resto de como el doctor Morales, me pongo completamente a la orden. Soy coordinadora desde la maestría en toxicología analítica desde la Universidad de Carabobo y pues me parece un escenario excelente. Si van a generar una red, con muchísimo gusto, pues trataré de unirme pues, dependiendo de los tiempos para febrero, pues me uno. Si no puedo hacerlo presencial, virtual, si hay alguna vía que pueda realizarse. Siempre abierta a ese tipo de iniciativa y me parece que sí, que el futuro de los fármacos y toda esta discusión y que sea sustentable va a depender mucho de lo que podamos hacer ahora. Así es que encantada, doctora, a la orden y por favor, Yol Ángel, me sumo a los que quieren recibir la información porque inclusive tengo la solicitud de escribir algo para la revista Salus de la Universidad de Carabobo y ese me parecería, voy a sugerir a la editora de la revista de la universidad la posibilidad de hacer algo sobre eso e invitar al doctor. Es así, es de mis primeras propuestas que puedo realizar desde acá. Hablo con la editora y para que den un espacio donde él pueda
hacer su presentación y toda esta. Es un tema profundamente preocupante e interesante además. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por sus palabras, Yalitza. Un placer y encantado de estar en colaboración y ya veremos cuál es la forma, si conjuntar, si pedirle a Yolángel igual que coja digamos, un listado de las personas que crean, ¿no? Un poco que les puede interesar para ir avanzando o que directamente, como tengo el email, pues que ustedes se pongan en contacto y yo vaya un poco como archivando, ¿no? Esos contactos para una propuesta de cara al 2024. Sí, tenía por ahí a Gracias. Rafael también. Hola, saludos, Gorka. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal estás? ¿Todo bien? Un, pla- Bueno, un muy placer agradecido por saludarte. la actividad, muy Ujú, interesante. Aquí en Venezuela, bueno, tenemos toda una temática de no conocer los registros con respecto a estos temas. Y bueno, coincido perfectamente contigo porque es algo que he estado promoviendo desde hace mucho tiempo con el tema de evitar el uso de los medicamentos de forma irracional, que esto en los países de Latinoamérica sucede continuamente porque hay mucho descontrol. Y adicional a eso también con el tema del uso racional, ¿no? Nosotros somos países altamente medicalizados, utilizamos a veces un arsenal terapéutico exagerado. Yo creo que por ahí es que yo he estado apoyando en este tema de que me enteré de todo esto hace como 2 años, algo así, porque no es un tema que nosotros tengamos tan fuerte, ¿no? He ujú, pensado mucho en esto y en el hecho de evitar el uso de medicamentos que no solamente tienen que ver con el beneficio del paciente, sino también con el beneficio del ecosistema. Entonces yo pienso que todo esto, por lo menos en Venezuela, hay que concientizarlo muchísimo. O sea, aquí es complicado. En Latinoamérica, muchísimos problemas con todo esto. Y yo pienso que el hecho de que tú estés por ahí haciendo todas estas actividades, yo me he enterado que tú estuviste en Venezuela recientemente y que ujú. estés sembrándose todo esto es genial porque tenemos que apostar no solamente a la fase donde tenemos que buscar cómo depurar las aguas y controlar el sistema, ¿no? Sino también al hecho de la prevención. Y yo lo he dicho recientemente con algunas reuniones, porque aquí en Venezuela tenemos unas cámaras que trabajan con el Estado para documentar todos los datos con respecto al consumo per cápita de medicamentos. Y yo le decía a ellos, ¿y cuánto realmente de ese medicamento era necesario y cuánto realmente de ese medicamento no queda en las casas? O sea, cuánto de ese medicamento no contamina el ambiente una vez que ya no se usa o que muchas veces ni siquiera se Sí. viera en las terapias. Y eso es algo que Mm, hay que sensibilizar aquí a la población. Y de verdad que yo mm. estoy muy contento por esta actividad porque desde que yo me enteré de todo esto, como dice el doctor Alexis, cuando tú estabas publicando toda esta información, evidencia científica, porca. Así que gracias. Pues te lo agradezco mucho, Rafael. Y sí, mira, yo no sé muy bien luego cómo acabarán, pero mi idea es impartir una clase de conferencias cuando vaya allí a Venezuela. Posiblemente algo girará en torno al Alzheimer, que el diagnóstico temprano es uno de los trabajos en los que estoy metido, pero el otro he hablado de lo del libro de salud global. Entonces, a mí me gustaría hablar de aspectos ligados a la emergencia climática, ligadas a la salud, y luego ya profundizar más con otra conferencia, esta misma, pero mucho más extensa, ¿no? Con más detalle, con más aportación de datos y que yo creo que resulta muy interesante. ¿No? Ese es mi plan un poco, como les digo, pues eso, para finales de febrero, quizás principios de marzo. Creo que cerramos con el doctor César de Pool desde algún lugar de Latinoamérica, influencer, HCE, salud ocupacional y toxicólogo latinoamericano que vive en Latinoamérica. Van a Alumno hacer del doctor A competencia Gurka. ver de a dónde ver es si el... viajas. Adelante. Gracias, muy amable. Gracias, profesor. No pude lamentablemente estar en su presentación. Tenía una gran ansiedad por estar aquí, pero estaba dictando clase, me disculpa. Solamente un comentario que creo que lo hicimos con la parte anterior en farmacogenómica, cuando estábamos conversando con el profesor en Chile. Gracias por su exposición. Más tarde la veré por YouTube cuando nos hagan el favor de colocarla. Pero sí, cuando me ha tocado conversar sobre farmacovigilancia, sobre todos estos residuos en aire, en suelo, por supuesto, muy preocupado y se lo he dicho a la gente del sistema globalmente armonizado, a todos los expertos. Mira, medicamentos, plaguicidas,
sustancias químicas, hidrocarburos, disruptores endocrinos, carcinógenos, mutagénicos, reprotóxicos, con todos estos símbolos que están presentes en el medio ambiente, residuos alimentarios, ahí no aplica sistema globalmente armonizado. Pero ¿qué pasa con esa interacción fármaco-tóxico? Cuando le decía a la Sociedad de Farmacovigilancia de Colombia, esta toxicovigilancia que debe hacerse también, porque tú tienes compuestos orgánicos y que son inorgánicos también persistentes. Y muchos medicamentos también persisten en la naturaleza, amén de aquellos permanentes, es decir, sales metálicas, elementos que están presentes Sí. que no se van a transformar en nada en la naturaleza. Bueno, era el único comentario que Sí, con que sí, podría sí. matizar. No, discúlpeme que no lo escuché, pero No, estoy no, seguro que no. estuvo interesantísimo todo. Gracias. Sí, encantado. Bueno, como decía a sus compañeros, ojalá, no sé si usted va a estar por Venezuela, pero ahí tendré la oportunidad, quizás a finales de febrero, de implementar una conferencia. Y bueno, si no, además de esta charla breve, nosotros tenemos un posgrado muy interesante. Es desde noviembre va hasta más o menos abril, mayo. Son solo los jueves a la tarde. Entonces, bueno, jueves a la tarde aquí, hora española, son a las 4 de la tarde, hora de España, o sea que son las 10 de la mañana para ustedes, pero si no se ve en directo se puede ver como, tiene unas claves y se puede ver en posterior. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Hay muchos componentes químicos, ¿no? Nosotros solo hemos querido tocar la parte que se considera medicamentos, pero bueno, aparte de eso, pues como usted decía, están todos los PFAS, hay una gran cantidad de compuestos químicos, están los filtros solares, hay una gran cantidad de sustancias que son puramente contaminantes. Lo que pasa es que nosotros, por intentar abordar algo que ya es complicado, hemos ido directamente a los medicamentos. Y mire, aquí no se lo he puesto, pero el Parlamento Europeo pretende realizar o llevar a cabo una clase de propuestas normativas, y entre esas propuestas normativas hay una que gira en torno a la contaminación de las aguas y a la detección de determinadas sustancias. Por primera vez, en ese listado hay un watch list, una especie de lista prioritaria donde aparecen 28 fármacos que tienen que ser vigilados y monitorizados por toxicidad crónica y aguda en los ríos, en las aguas superficiales de la Unión Europea. O sea, si esto tira adelante, cuando yo empecé con este proyecto hace 4 o 5 años, esto no existía. Ahora mismo ya hay una propuesta normativa con carácter legal en Europa que va a decir, oiga, ustedes tienen que mirar, ¿no? Cuánto hay de ibuprofeno, cuánto hay de carbamazepina, y hay un conjunto de listado de 28 sustancias para que vean un poco que la normativa va hacia ese camino, ¿no? Tenemos que plantearnos claramente que necesitamos un planeta diferente, no podemos seguir en esta situación, ¿no? No solamente hablo de las enfermedades emergentes, hablo de todo, de la contaminación, del calentamiento global. Posiblemente igual nosotros no nos afecta, ¿verdad? Pero sí a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Yo creo que hay que, en este sentido, ya no solamente tener una capacidad docente, sino también ser, en cierto modo, un activista decente, ¿no? Pero ser un activista que promueva este tipo de aspectos, ¿no? Y más en tema de medicamentos, todos los que estamos girando en torno a la salud nos afecta. Tenemos también que conocer este tema para, como decíamos antes con Rafael, pues poder difundirlo, ¿no? Y divulgarlo también. ¿Alguna forma, profesor, de adquirir el libro online? Pues no sé si está online. Déjeme que lo pregunte yo a mí. Me imagino que sí que está por Amazon, pero yo no sé si está online o se puede adquirir vía Amazon, eso seguro. Ya lo voy a preguntar por si, bueno, pues saber exactamente cuál es el proceso de distribución en Latinoamérica. Está con la editorial Penguin, Salud Global. Bueno, si lo encuentran, ya les digo que mucha gente lo ha comprado vía Amazon, pero claro, no sé muy bien en cada país si eso es factible y llega en los mismos términos que nos venden aquí las cosas, que es muy rápida. Acá complicado. Saludos de varias partes de Latinoamérica, te saludan desde Uruguay, desde Perú también. Temprano me escribían por privado de El Salvador interesados en el posgrado en farmacontaminación, y una excelente iniciativa poder compartir con Latinoamérica tus investigaciones y poder ser partícipe entonces de estos trabajos a nivel regional. Bueno, para mí es un placer. Ángel, te quiero agradecer tu invitación y tu persistencia, que
que he tenido siempre una yo te agenda dije que yo era un necia. poco rara. Sí, no, no, es así como se tienen que hacer las cosas. Pero bueno, a mí sí que me gustaría pediros a todos los que tengáis un poquito de interés en este tema. Se puede contribuir de muchas formas. Fijaos, ahora estoy llevando un proceso de encuesta con una encuesta que ya está totalmente validada a mis alumnos de farmacia, pero también lo estoy extendiendo a otras facultades de España. A mí me gustaría que ese fuese uno de los primeros proyectos para Latinoamérica, esta encuesta que tengo validada, que la fuésemos pasando por diferentes países para ver el grado de conocimiento y también la actitud que tienen estas generaciones. Entonces, desde aquí, a mí me gusta siempre, Miguel Ángel, que esto no sea un hasta siempre, sino un hasta luego. Os invito, por favor, a que todos aquellos que tengáis interés, que podáis llevar a cabo determinadas actividades de investigación, incluso y tengáis interés en este tema, os pongáis en contacto conmigo o con la propia Miguel Ángel y podamos ya hacer de aquí un pequeño borrador, ¿verdad?, de gente con interés, pues para establecer de cara a enero del 24 una primera lista de trabajo. Perfecto. No te preocupes, doctor Veneno, que el encuentro puedes ver la charla más tarde cuando la subas en tu canal de YouTube. Yo la veo con Veneno. Muy bien. Pues nada, muchísimas hay que hacer más gracias. propaganda. Gracias a Sí, ti, claro que sí. profesor. Encantados Nada, Miguel entonces. Ángel, un placer. Sí, un placer. Y luego Igualmente. me cuentas por Twitter las reacciones y todo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por vuestras preguntas y feliz domingo. Feliz domingo para todos. Este es el último programa de